esta noche es una noche de buena música, de que ustedes la pasen bien y nosotros la vamos a pasar genial. Yo no tengo ninguna duda. Ben Bian San está con nosotros. Esto es Siendo Honestos, Ben Bian. Muchísimas gracias, amigo, por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí, buenas noches. No, el placer es inmenso para mí, para todos los que ven este programa. Ben Bian, compositor, bajista, un músico nato, diría mucha gente. Músico nato además porque resulta que tú fuiste totalmente empírico, Ben Bian. Cuéntame cómo fue eso, cómo fue esa aproximación. Mira, yo tengo un niño de 10 meses y a veces lo veo dándole al, al xilófono y digo, ¿ya te parece músico, chico? Bueno, lo de completamente es muy relativo, porque realmente yo lo más que he hecho es estudiar música. Sí. Eh, Empírico es en el sentido de que mi instrumento principal, cuando yo lo empecé aquí no había profesores de bajo, que es el bajo eléctrico. Entonces yo empecé estudiando bajo por mi cuenta, pero antes de eso yo tenía muchos años de música clásica. Pero también fui empírico porque cuando yo era chiquitito, mis hermanas empezaron a estudiar piano y yo no estaba inscrito en clase y yo fui que empecé a tocar piano de oído y acabé tocando por más tiempo que ellas. Ninguna de ellas se dedicó a la música. Pero sí, si algo de empírico tengo es eso y que empecé por muchos años a tocar bajo eh, por mí solo, por mi cuenta. Es una excelente corrección, porque sí, evidentemente empezaste de una forma empírica, pero ha pasado tanto tiempo en el que has dedicado tu vida a comprender cada nota, a comprender las composiciones, a comprender ese arte que hace a los individuos vibrar. Para mí la música tiene algo maravilloso, que es que te transporta, es como los olores. A veces uno escucha una canción y dice, te lleva específicamente a un momento. ¿Qué es para ti la música? Venga. Sí, específicamente yo creo que como tú bien dices, la música es un medio de viajar, de viajar en el, sonará un poco cursi, pero uno viaja por el universo con la música. Eh, y por eso hay música de todo tipo y por eso es válida cualquier tipo de música. Yo creo que hay música para todo estado de ánimo, para todo momento. Es necesario música para reflexionar, es música para relajarse, pero también música para enamorarse, y música para bailar, y música para darse un trago, y música para llorar también. Entonces yo creo que la música tiene ese valor de ayudar al ser humano a, a, verse retrospectivamente también, y también expresar su sentimiento, como tú dices, sea de alegría o sea de tristeza. Bien, ¿y cuál es tu favorita? Porque tú has dicho tantas, ¿no? Uf. Bueno, una favorita no tengo. Pero Eh, en este momento, porque también son varias. Bueno, yo soy un empedernido con el jazz. Eh, y el jazz es un término tan amplio como la música misma. A mí me gusta mucho el jazz tradicional, el jazz clásico, por decirlo, pero también me encanta el jazz fusión, me encanta el jazz mezclado con otro tipo de música. Entonces, eh, además del jazz, como hablábamos antes de empezar a grabar, me encanta la salsa, me encanta el merengue, todo. O sea, y yo creo que he vuelto también a mis raíces de música clásica en el gusto. Cada vez me descubro más yo buscando videos de música clásica en YouTube y en el carro buscando. Hay momentos que necesito esa sublimidad de la música clásica. Pero como te decía, yo creo que todo tipo de música es válido. sí, yo siento que sí. Además, este programa me encanta porque mientras vamos hablando, vamos poniendo buena música. Peng Bian, yo soy una eh, seguidora, porque a veces no me gusta decir tanto fanática, ¿no? Pero seguidora casi al pie de la letra de retro jazz. Cuando me encontré escuchándolo y tarareándolo, decía, te lo confieso, no sabía que era retro jazz. Sí lo había escuchado varias veces y me parecía estupendo. Y un día me encontré prácticamente dando alaridos, porque los que no sabemos cantar damos alaridos, y en algún momento cantaba esta canción de Sergio Vargas, Dile a todo garrot, gañote, ¿no? Y decía, ¿qué es esta banda? Yo tengo que buscar más información. Me conseguí con Retro Jazz, con todo este cancionero
dominicano. Y quiero aprovechar para felicitarte a ti, a todo el equipo, porque han hecho un trabajo extraordinario del que se escribirá Gracias. Gracias. durante mucho tiempo. ¿Cómo surgió esa idea? A qué se debe? ¿Y cómo lograron conectar esas canciones de la popularidad de la República Dominicana con el jazz? Que es algo que a veces la gente como que no le entra, ¿no? Mira, yo creo que la idea de retro jazz, debo admitir que no es muy original. Es lo primero. Yo tenía un cuarteto de jazz junto con 3 formidables músicos y muy amigos míos. Y teníamos años tocando, pero tocando jazz tradicional en sitios pequeños donde iban los amigos. Y lo disfrutamos muchísimo, pero al mismo tiempo uno se cansa de ver las mismas 3 personas que siempre van a verlo. Porque el jazz casi en todas partes del mundo es una música un poco... Es casi de culto, bien. Exactamente, sí, sí. Entonces, me empezó a cocinar esa idea de que había que buscar la manera de agrandar el público. Y la única manera es tú buscar canciones que la gente sepa. Una de mis hermanas siempre me decía, mira, Pembian, yo no tengo nada en contra del jazz, lo que pasa es que ustedes tocan canciones que yo no conozco ninguna. Entonces por ahí empezó la cosa. Entonces hubo varios proyectos a nivel internacional que a mí me empezaron a llamar la atención y fueron los que me dieron la idea, por eso te decía que no es original. Uno de ellos fue un disco que me dio uno de mis hijos que se llama Bossa Marley, que es la música de Bob Marley llevada a Bossa Nova. Sí, muy bueno. Incluso el primer arreglo que yo hice para Retro Jazz fue La Ventanita en Bossa Nova, y no es por casualidad, porque por ahí venía la idea. Hay otro disco que a mí me encanta, bueno, casualmente hoy lo estaba yo escuchando, que se llama The New Standards, de Herbie Hancock. Okay. Entonces él es un disco reciente en el sentido de que debe tener, qué sé yo, algunos 10 años. No, algunos 12, 14 años. Pero Herbie Hancock lo que hizo fue coger canciones pop de los últimos años y hacer piezas de jazz. Entonces por eso se llama The New Standards. Standard es una categoría en el jazz cuando una canción se convierte ya como parte del repertorio. Y ahí fue que yo dije, pero ¿por qué no hacemos standards con las canciones dominicanas? Y en cierta manera, si alguna gran satisfacción yo tengo, es ver grupos de jóvenes, de estudiantes y no estudiantes, tocando los arreglos de nosotros, de las canciones de nosotros, como si fueran las versiones originales de las canciones. Y eso quiere decir que hemos logrado en parte ese objetivo de incorporar canciones dominicanas, por lo menos a los estándares de aquí, de República Dominicana, de que ya los muchachos que están aprendiendo a tocar jazz también la tocan. Y por ahí surgió la idea. Realmente nosotros no teníamos muchas pretensiones. Menos mal que no tenían, porque si hubiesen tenido llegan a 10 volúmenes. No, pero realmente lo que dijimos, mira, vamos a hacer canciones dominicanas en jazz, y a lo mejor conseguimos 2 o 3 tocadas más, que una recepción, una boda, un cumpleaños, lo que sea. Y en el lanzamiento del grupo, que lo hicimos ahí en el Dominican Fiesta, en el espacio de Jazz en Dominicana, entre set y set, la gente vino a preguntarme por el CD. Y nosotros, Lara y yo, recuerdo que nos miramos, el CD, ¿está en planes? No, no habíamos hecho ningún plan. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar en el grupo, miren, vamos a pensar en qué hacer. Entonces, teníamos las canciones, teníamos los músicos, excelente todo, y teníamos el estudio, que es mi estudio. Entonces, por ahí empezó la idea, vamos a hacer, Jazzeando el Cancionero Dominicano, un volumen. Incluso lo de volumen 1 fue idea de Fernando Rodríguez, que me dijo, ponle volumen 1, porque yo sé que va a venir un segundo. Y ya van 3. ¿Viene 4? Sí. No sé cuándo, pero viene. Ya tenemos varios trabajos empezados. Y déjame decirte que el último que estamos trabajando me tiene muy, muy entusiasmado. ¿Cuándo lo tenemos? Sácate noticias, Pembian, porque imagínate. Los periodistas. Yo sé que para los músicos no es una pregunta buena, pero es pronto. Oye, porque tampoco te puedo preguntar si es antes de la pandemia o no, porque ya ni sabemos cuándo esto se acaba. No, mira, es que la misma pandemia nos ha detenido mucho porque uno, por precaución, ni puede ensayar siquiera. Entonces, lo que hemos hecho ahora es que es una canción, yo le hice un arreglo aquí en mi computadora y se le empecé a mandar a los muchachos, ya Guy le montó la batería, vamos a montar la percusión. Es otra canción dominicana, muy vieja, y estamos haciendo un arreglo muy interesante. Yo creo que a la gente le va a gustar.
pero cuando realmente no te sé decir, porque es que la cosa con la pandemia es lenta. Sí. En este año hemos tocado 1 o 2 veces, ya con eso te digo todo. Pero bueno, yo soy optimista, trato de ser optimista, así que yo voy a decir que pronto tendremos volumen 4 de Yaceando el cancionero dominicano. Yo voy a ser de las primeras que voy a estar allí. Nosotros tenemos en Venezuela una frase muy graciosa, que es que yo soy el primer tequeño, ¿no? El primer tequeño de la fiesta. El tequeño es una suerte de picadera que no puede faltar en las bodas, los cumpleaños, y siempre está allí. Entonces yo soy el primer tequeño. Aquí en Dominicana sería como el primer kipe. Exacto, el primer kipe o pastelito. El primer kipe pastelito voy a ser yo. Pendian, yo quiero preguntarte, ¿cómo se hacen los músicos con esta pandemia? Yo he visto algunas aproximaciones muy interesantes con esto del Zoom. Y a veces digo, oye, ¿de verdad será que es que yo no le están metiendo una pista por detrás? ¿O cómo lo hacen? Porque he visto hasta algunas corales internacionales que se ponen de acuerdo y funciona bastante bien. ¿Ah? Entiendo yo que algo de positivo tendrá. Bueno, casualmente hace 2 días me mandó mi jefe en la universidad donde yo trabajo, donde doy clases, un video de Facebook donde se estaba dando a conocer una nueva herramienta que permitiría quizás a los músicos tocar al mismo tiempo a través de internet, porque ese es el gran problema que tenemos con todas estas plataformas, Zoom, cualquiera, que es que tiene mucho delay, mucho retraso. Entonces, es como si yo te dijera que tratara de hacer eso conmigo, nunca va a sonar porque la distancia no se puede y mucho menos tocar. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, en RetroJazz hemos hecho ya 3 videos en casa, que lo pueden todos buscar en YouTube, valga comercial. Bueno, tenemos allí en pantalla, lo vamos a ver ahora. Sí, y lo hicimos de una manera complicada, en el sentido de que lo que hemos hecho es, yo preparo como una especie de mapa musical, a veces con cosas grabadas antes de los mismos CD o lo que sea, y vamos cambiando canal por canal. O sea, yo se lo mando al baterista y él graba la batería y graba el video. Él me manda la batería, yo la monto, se la mando al percusionista y él monta la percusión. Y lo difícil es que se sienta orgánico, que se sienta espontáneo. Entonces eso es lo primero que nosotros en RetroJazz tenemos. Mira, que quede, que pareciera que estuviéramos tocando juntos, pero no estamos tocando juntos, lamentablemente. Hay veces que es difícil. Yo recuerdo que en el primer video Nairobi, la cantante, me llamó, mira que te mandé el video, pero tienen que quitar el sonido del perro del vecino que no paro, y yo tuve que editar donde sonaba el perro, borrarlo, pero es interesante y uno trata de hacerlo, porque que lamentablemente, a menos que uno no se junte físicamente en un sitio, muy difícil. Ahora con esta nueva plataforma que se dio a conocer hace unos pocos días, parece que se va a solucionar un problema, pero yo soy optimista como tú. Yo espero que ya en unos pocos meses podamos estar tocando juntos de nuevo y teniendo público, porque tocar no es nada si es uno solo. O sea, yo ahora en estos días de pandemia he practicado más que antes, porque como no tengo a tocar agarre, practico mi instrumento, pero tocar para uno mismo es solamente la mitad de la experiencia del músico, del artista. La otra mitad es el receptor. Y nos hace mucha falta realmente. Eso sin hablar de la parte económica que nos está matando. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, Penbian. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo nunca he tocado ni maraca, ¿eh? Soy malísima, aunque mi abuela, como toda abuela, decía que yo hubiese sido buena para tocar piano. Ahora lo veo ahí en tu pantalla y digo, bueno, quizás si me hubiese conseguido a Penbian San cuando era chiquita, quizás. Cuando regresemos, Penbian, ayúdame a entender el vínculo entre la música y la educación, que yo creo que es algo clave, que es bueno ponerle el ojo en la República Dominicana. ¿Cómo enlazar la cultura musical, el sistema educativo, algún proyecto en ese sentido que te gustaría destacar? Y la parte económica, que creo que no es tan fácil para nadie, pero para los músicos, vaya, ya vamos a venir con más de 100. Yo nací en la bahía de Manzanillo, Caribe tengo la voz. Si no fuera porque viviera tan lejos,
Regresamos con más Esto es Siendo Honestos, hoy con Peng Bian San, un músico extraordinario de la República Dominicana que ha tenido la gentileza de atendernos en su estudio, nosotros en nuestra casa, mientras la pandemia nos obligue a esta situación. A mí me gusta tener a la gente cerquita en el estudio mío, Peng Bian, allá en CDN, que un día vas a ir igual, me encantaría Claro. Pues bien, te comentaba antes de irnos a la pausa, esa vinculación entre la música y la educación. Yo vengo de un país en donde hace muchos años pensaron una cosa que se llamó el sistema. Y el sistema, a mí cada vez que yo puedo, lo cacareo como las gallinas, ¿no? Porque me parece un ejemplo fenomenal de cómo la cultura y la música puede transformar el espíritu de un ser humano que puede estar en una situación de conflicto y que hacerse crecer, hacerse valer y desarrollarse como un ser humano con todas sus virtudes. ¿Cómo ves ese tipo de proyectos? ¿Por qué aquí no se ha logrado desarrollar algo similar? No lo sé, cuéntame tu experiencia. Mira, yo creo que para hablar de eso habría que tocar el tema político también, en el sentido de que ninguno de los gobiernos ha tenido la voluntad política realmente de desarrollar un sistema educativo musical como el que la República Dominicana se merece. Yo creo que el ejemplo del sistema de Venezuela es envidiable realmente. ¿Y por qué no lo ha hecho? Yo creo que no se entiende la importancia de la música. A mí me dijo una gran educadora dominicana una vez, hace ya muchos años, doña Farida Diná, cuando yo escribí mi hijo en su escuela de música, ella me llamó para reunirse conmigo. Y una de las cosas más importantes que ella me dijo ese día fue que la mayoría de los padres no entienden que si tú le educas musicalmente a un niño, aunque no vaya a ser músico profesional, tú le estás desarrollando la facilidad para la matemática, la facilidad para la lógica, porque la música es todo cálculo constante y uso de la lógica. Claro. Entonces, si aquí el sistema educativo entendiera que desarrollar la música, tú estás desarrollando mucho más que un arte, quizás se le diera la importancia que se merece. No, sobra decir lo que hablamos antes, la música también sirve como se dice por ahí, como un alimento del alma. Entonces, yo creo que habría que realmente disponerse a desarrollar un sistema educativo realmente eficiente. Lo que pasa es que si todavía tenemos problemas a nivel educativo general, imagínate a nivel específico de la música. O sea, tú estás diciendo que yo soy muy ambiciosa, Peng. No, yo lo que creo es que falta mucho y ojalá que algún gobernante, algún programa de gobierno de algunos realmente trate de implementar una educación musical y que no sea una cuestión improvisada. Claro. O sea, yo creo que la enseñanza musical... Peng a aportar desde tu esquinita, como digo yo. Bueno, yo ahora mismo tengo ya 4 años dando clases en la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que se inauguró con nosotros, la escuela de música contemporánea de la UNFU. Y es el primer programa de licenciatura propiamente de músicos en la República Dominicana. Yo creo que se ha logrado bastante. Y eso te iba a decir, o sea, con todo y todo, los últimos 10 años ha sido un avance significativo. Todavía hay mucho que avanzar, pero el hecho de que, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música ya tenga un departamento de música popular es un grandísimo paso. Un avance, sí. Sí, claro, sí. Hace 20 años hablar de música popular en los lados del conservatorio era un pecado, era un crimen. Ahora ya se enseña música popular. Ya hay alguien enseñando. Ahora la gente ve con gusto a Xiomarita, por ejemplo, bailando por ahí. Tú la has visto, ¿no? Claro, claro. Y el hecho de que la UNFU ya tenga una escuela de música y de que seguirá creciendo, pero nada de eso sirve si a nivel de educación elemental de los niños en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, no se toma en serio lo de dar clases de música. En los países desarrollados, los estudiantes llegan a la universidad con un background envidiable de música porque desde chiquitito lo ponen a tocar un instrumento, desde chiquitito lo ponen a leer música. Entonces, mientras eso no se corrija,
lamentablemente el joven dominicano no tiene otra opción que hacer reggaetón y dembow, porque eso es lo que sabe hacer. Tú no necesitas estudiar música para hacer una canción en un solo acorde. Entonces yo no lo culpo a ellos. Si tú lo criticas, dale el instrumento para que puedan aprender armonía, aprender solfeo, aprender a tocar un instrumento. ¿Tú crees que haya alguna posibilidad en ese sentido? Porque es que sí, y eso es un gran debate, ¿no? Hay gente que dice, es que eso no es música. Y yo no sé, yo te reitero, no soy una conocedora de la materia. Bueno, yo creo que música quizás puede ser muchas cosas, hay muchas definiciones, tú bien lo has señalado, pero hay oportunidades, Penguian. El dominicano además es un ser rítmico, es un ser de alegría y de música en sí mismo. El dominicano es un ser musical además, porque Sí, sí. Yo creo que decir que, o sea, todos son estilos musicales. Dembow, reggaetón, bachata, merengue, todos lo son, bolero, jazz, funk, todos son estilos musicales, unos más complejos que otros. Como te decía, uno tiene funciones sociales diferentes a otro. Lo que yo sí cuestiono es el contenido negativo de algunos de esos géneros musicales, de la pobreza literaria, eh, para no decir miseria literaria, de muchos de ellos, eso sí yo lo cuestiono. Y ya, eh, ¿cómo te digo? O sea, es un tema que en cada entrevista me toca. Y ahí no hay mucho que hacer, o sea, eh, pues para alguna razón se consume. Se claro. consume. Claro, no, y existe el argumento del que se puede hablar quizás con un sociólogo de que es primero, ¿no? El huevo o la gallina, que quizás los que están haciendo este tipo de canciones están narrando una realidad porque no pueden hablar de otra, pero eso es un tema sociológico más que musical. Sí, sí, pero también hay canciones y canciones en todos los estilos. O sea, yo creo que en todos los estilos hay canciones muy buenas. O sea, yo he oído temas eh, que son interesantes. O sea, y no porque sean rapeados tienen que ser necesariamente pobres. O sea, eh, hay trabajos, o sea, por citar algunos, Residente, Rita Indiana, que son trabajos con un valor literario fabuloso, pero también están los otros que dame, 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 o dale, dale, qué sé yo. O sea, en todo, igual hay merengue bueno y merengue malo, hay boleros buenos y boleros malos, y hay jazz bueno y jazz malo. El porcentaje varía en cada uno, pero yo soy músico, yo no soy crítico musical realmente, y ni quiero serlo, lo evado realmente. Penguian, hablemos de la parte de la pandemia, la economía, la música, el entretenimiento, golpeado a fondo. Eso es como una daga. Escuchaba yo en estos días a un gran amigo que además es músico. Te invito a que algún momento puedas disfrutar de esa extraordinaria agrupación, se llama Gaélica. Ellos hacen música celta. Okay. Y Rubén se llama, además es un guitarrista extraordinario. Rubén hacía algunos argumentos sobre lo que ha sido la pandemia y cómo ellos tratan en la medida de lo posible de no quejarse, ¿no? Pero bueno, vaya cosa. ¿Qué ha significado la pandemia para los músicos en la República Dominicana y tu perspectiva también desde el punto de vista mundial? Porque tú no estás aislado de lo que está pasando en el mundo. Claro. Mira, el otro día veía yo un video en una de las redes sociales donde alguien hablaba de que la pandemia no solamente ha afectado al músico como tal, o sea, es que la gente lo identifica más porque es el que ve en la tarima, pero la industria del espectáculo es grande. O sea, cuando tú tienes un concierto, no solamente es el artista, está la gente de sonido, está la gente de luces, está la gente que arma la tarima, está la gente que trabaja seguridad, y toda esa gente está sin trabajo ahora mismo. Claro, claro. Entonces, es un problema serio. Y la gente está forzando que, bueno, que si levanten las restricciones, pero es que mientras el virus siga no se pueden levantar las restricciones. O sea, tampoco soy médico, pero creo que sí, algunas agrupaciones han hecho intentos muy valientes aquí en el país de
de seguir haciendo música y de seguir llevando su música y hacer recibir algún tipo de beneficio económico. Me viene a la mente ahora los amigos míos de Toque Profundo, que han hecho ya Ah, el programa, sí. conciertos online, sí. Y yo realmente los envidio porque hay que tener valor, o sea, Tú pensaste en otra cosa, pero tú dijiste valor. estamos en televisión, ¿verdad? Eh, pero es realmente valiente de parte de ellos, porque o sea, la envergadura de lo que ellos están haciendo es grande. Sí. Hay que preparar un escenario, hay que preparar luces, todos esos recursos y gente que también, y todavía la gente le es difícil pagar por conectarse a ver algo online, porque a lo mejor espero que sea en YouTube. Claro, sí, porque al final después los ponemos en YouTube, de cualquier manera. Claro, o sea, es la misma lógica, sí, la misma lógica de para qué voy a comprar un CD si lo puedo escuchar en Spotify. Pero la pandemia ha sido un golpe duro. Yo en mi caso no me ha quizás golpeado tan duro por el hecho de que los estudios siguen trabajando, menos, pero los estudios de grabación siguen trabajando, la publicidad sigue caminando, pero es más difícil, ya grabar se hace, hay que hacerlo con más cuidado por la cuestión de la medida de seguridad. Claro. Yo soy necio con eso, tú pasas esa puerta, tienes que tener la mascarilla, porque hay que cuidarse. Claro. Tu hija está en Boston, ¿cierto? Oye, tú has investigado mucho, sí. Yo digo que yo hago mi tarea, ¿eh? Me pongo a hacer mi tarea. Sí. Vamos a hablar cuando regresemos de la paternidad, un poco de cómo es Penck Bian padre y de la ciudad de Boston, esa ciudad a la que mucha gente le echa el ojo cuando quiere estudiar música, pero que ustedes desarrollaron una situación importante cuando decidieron tener Berklee acá en Santo Domingo. ¿Qué tan factible es? Sobre todo con ese oído musical como el que tiene mi hijo, que acaba de pegar un grito porque estamos en COVID-19, yo transmitiendo desde mi casa y Penck Bian desde la suya. Ya regresamos. A ti que te levantas temprano, te miras al espejo y te mueres de la risa. A ti viejo sostén de ilusiones, palabras sin acento, camino de tus días. A ti que hay mil razones que te hacen feliz. A ti que para amar siempre has dicho que sí. Y a ti que eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. Vive que la vida te sonríe, que te da los buenos. Seguimos con más, esto es Siendo Honestos, hoy con buena música. Señores, yo no sé si, bueno, lamentablemente por el asunto de la pandemia, estamos grabando de día, porque si no ya yo estaría con copita de vino en mano, conversando con Penck Bian San. Penck Bian me va a dar al final alguna suerte de listado de canciones que él me va a recomendar. Penck Bian, vete pensando, porque comparto eso con la audiencia. Me gusta que afinemos el oído y que además compartamos, ¿no? Porque, bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, te decía, en Caracas hay un sitio extraordinario que me encantaría que fueras algún día cuando volvamos a tener país, que se llama El Maní es Así. En El Maní es Así se daban las mejores piezas, los mejores bailes de salsa y, bueno, teníamos buenos talentos allá. Después tú me vas a echar el cuento para dónde tengo yo que ir en Santiago. Ok. Penck Bian, ¿cómo te vas como papá? ¿Cuántos hijos ya? Me estás diciendo que tienes un montón, ¿ah? Fuera del aire. Son 5. 3 de un primer matrimonio y 2 de mi matrimonio actual. La más pequeña ya tiene 21 años, que lo cumple la semana que viene. Ok. Ya de niña no tiene nada. No. Ya, como tú dijiste, estudié en Boston. Algo relacionado a la música, en inglés es music business. Está ya en su último año. Y el varón menor estudió también en Berklee College, estudió film scoring, se graduó ya hace casi 2 años. Y está, ¿Te hicieron caso o fue que ellos decidieron irse por ese camino? bueno, realmente yo no lo presioné, pero yo creo que fue por su
decisión propia que él decidió estudiar música. De hecho, fue muy interesante porque él empezó música clásica aquí, Ok. en el estudio de INA, y después pasó al conservatorio, que fue donde él empezó a codearse con el jazz. Pero cuando fue a Berkeley, paradójicamente, la Universidad del Jazz en el mundo, al segundo semestre me llamó y me dice, papi, no, lo mío no es el jazz, lo mío es la música clásica. Yo voy a dedicarme a eso. Y yo, no, lo que tú quieras. Pero él llegó al mejor punto medio, que es que estudió musicalización de películas, que tiene que ver mucho con música contemporánea, pero es completamente orquestal y clásico también. Se graduó de eso y está viviendo en Los Ángeles. Tú has hecho música para cine, Penguián, acá en la República Dominicana en un Sí. par de ocasiones. ¿Hay planes para eso de nuevo? Bueno, sí, yo he hecho varias películas importantes. Hice 3 que dirigió Ángel Muñiz. 2 de ellas que tienen mucho peso en el cine dominicano porque Nueva son York, como ¿no? Nueva York y Perico Ripiao, que son películas que tienen, como decía, mucho peso porque marcaron hitos de crecimiento en el cine dominicano. Entonces tengo la gran satisfacción Qué de bueno. haber hecho eso. Y sigo los planes porque justamente ahora mi hijo y yo estamos trabajando juntos, musicalizando un documental Ah, largo, un largometraje. ok. Y gracias al internet, por lo menos me mantiene ocupado en la pandemia. Y estoy contentísimo porque estoy trabajando con mi hijo y estoy muy contento, muy satisfecho además del trabajo que está haciendo. Es orgullo de papá, tú sabes. Bien, qué bien. Penguián, háblame un poco de la música dominicana. Cualquiera podría pensar que la música dominicana, bueno, es merengue, es bachata, pero yo entiendo hay mucho más de los que no sabemos, no tenemos idea, pues nos falta mucho por profundizar. Quizás hay desconocimiento sobre los ritmos, sobre la esencia de la musicalidad propia de nuestro país, ¿cierto? Qué bueno que tú formulas la pregunta de esa manera, porque justamente eso ha sido uno de mis slogans. Nosotros tenemos el mejor merengue y la mejor bachata del mundo, pero somos más que eso. O sea, yo creo que nosotros mismos a veces nos subestimamos y pensamos que lo único que sabemos hacer es merengue y bachata. Y aquí se ha hecho por muchos años buena música clásica. Tenemos muy buenos músicos clásicos, tenemos un movimiento de jazz que está haciéndose cada vez más fuerte. Y tenemos una música folclórica riquísima, que va mucho más allá del merengue. Entonces, hay gente que está haciendo un trabajo muy importante de rescate y sobre todo no solamente de rescate ya, sino de darlo a conocer a nivel mundial y a nivel local, porque nosotros mismos pecamos de ignorar de nuestras propias raíces musicales. Danos Entonces, una idea, por favor, ubícanos en el tiempo. ¿A qué tenemos que ponerle el ojo, Penguián? mira, eh, por ejemplo, hay grupos actuales ahora que hacen un trabajo interesante, que están fusionando su música joven con música folclórica dominicana. Hay un movimiento muy interesante de música que se llama Afro Dominican Jazz también, que creo que vale la pena poner la atención. O sea, ahí tú tienes desde Xiomara Fortuna, ojalá que no se me escape ninguno, pero por ejemplo, Vicente García también, aún viviendo en Colombia, ha incorporado muchas raíces dominicanas en su música. Pero aquí también tenemos también Yacer Tejeda, tiene un grupo de jazz con raíces dominicanas. Se me van a quedar algunos, por Alex Dios. Ferreira también está por allí. Exacto, sí, a nivel de jazz hay mucha gente que pasa que Sí, 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 no, 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 el te lo disco duro está fragmentado, pero hay un movimiento muy interesante y de jóvenes dominicanos ya que están incluso haciendo música pop muy ligada con la música root dominicana, con la música. Y yo creo que es interesante. Nosotros mismos en Retro Jazz no nos hemos hecho ajeno de eso. Y fue prácticamente cuando la realidad nos dio la cara. Y lo admito así sin tapujos. Nosotros fuimos a varios festivales internacionales. Y el primero de ellos fue en Colombia, en Barranquillas. Y cuando llegamos allá nos fue súper bien, pero había algo dentro de mí que me decía, bien,
nosotros somos el grupo representando a República Dominicana y lo que hemos tocado de bossa nova, funk. Y ahí empezamos a decir, bueno, pero tenemos que incorporar, no convertirnos en un grupo de música folclórica, sino incorporar colores de la música dominicana en lo que hacemos. Más, o sea, pegarnos a lo nuestro. Claro, entonces, tú empiezas a notar, por ejemplo, en la segunda producción, que esa canción de Juan Luis Guerra, Hasta que me olvides. Me encanta, me encanta. Entonces, tiene una parte que nosotros la metemos a Gaga. En la tercera producción ya es en serio la cosa. En la tercera producción hay Para Quererte, una balada preciosa de Manuel Tejada y José Antonio Rodríguez. Hicimos un pambiche con ella, pero también de una canción de Luis Díaz hicimos atabales con ellos, unos palos. Entonces ya hay como te digo, no convirtiéndonos en un grupo folclórico, porque no ha sido nuestro rol, pero sí reconociendo que como grupo dominicano tenemos el deber de incorporar esos colores de la música dominicana. Ahí tú acabas de mencionar el tercer volumen que yo leo en el listado, Mesita de Noche, y no puedo dejar de pensar en Víctor Víctor. Claro. Se nos fue este año, producto de la pandemia, y me quedé con una deuda de no haberlo podido entrevistar para Siendo Honestos. Tengo 2 deudas, ya hasta ahora, aquí guardaditas en el corazón, y ojalá que nos veamos en algún momento en un sitio mejor. Víctor Víctor y Teo Veras, don Teo Veras. Se me han escapado, pero bueno, nos encontraremos en la eternidad, si Dios quiere. Tú sabes que interesante que tú mencionas a Víctor Víctor, porque eso no está en mis biografías, porque no es de las cosas que uno hace pública, pero yo pasé de la música clásica a la música popular por Víctor Víctor. Yo no sé si tú sabes que él es santiaguero también, o fue santiaguero igual que yo, y cuando yo estaba estudiando violonchelo allá en la Escuela de Bellas Artes, Vitico empezó a llevarme a su proyecto. Había una relación de amistad muy grande entre mis hermanos y Vitico, y él empezó a sonsacarme, como dicen los viejos. Y me interesó tanto en la música popular que yo abandoné completamente la música clásica. Y eso se lo debo a él infinitamente. Siempre habrá un espacio. Es una gran pérdida, Vitico, definitivamente. Bien, a mí a veces me gusta preguntarle a los invitados a esta hora de la noche, aunque repito, estamos grabando este programa, se llama Siendo Honestos. Bien, ¿tú te consideras honesto? Trato de hacerlo en todo el sentido de la palabra. Y digo trato porque uno como ser humano tiene sus debilidades y sus defectos, pero yo creo que si algo le puedo agradecer infinitamente a mi papá y mi mamá es que nos enseñó a mí y a mis hermanos a que eso es lo más importante, de tratar de ser honesto. Este programa, repito, se llama Siendo Honestos. Bendian me dice que, bueno, que trata. Yo soy honesta, por lo menos en este tema, de que estamos grabando de día, pero normalmente, si fueran las 10:50 de la noche, aproximadamente, porque nos queda poco tiempo, ¿qué estarías haciendo tú un domingo a las 10:50 de la noche? Viendo televisión y tomando vino. ¿Tomando qué? Tomando una copita de vino, probablemente. ¿Tomas buenito? Claro. Qué bueno. Prescripción médica para la presión y para el estrés. Para la presión, para el estrés y para el corazón. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro. No, realmente me encanta. O sea, los otros son excusas, pero a mí me gusta mucho. Es verdad. Pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a decir a los que nos están viendo que salud. Yo cuando vea este programa siempre lo hago, porque lo veo de nuevo, ¿no? Yo lo veo 2 o 3 veces, después de que lo grabamos, lo veo 2 o 3 veces, por temas de edición, y porque además después me gusta disfrutarlo desde la comodidad de la casa, con copa en mano. Así que, salud, Bendian, vámonos a pausa rapidito, y ya regresamos con más. Qué buena cosa. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto. Bendian San, el tiempo siempre será corto para hablar con
contigo, con gente linda, con gente que a uno le emociona, le entusiasma, porque bueno, porque tienen una hoja de vida que, que llena. Y llena porque hay un mundo de oportunidades y de cosas que, como tú bien dices, no están escritas. Y probablemente son más los que hablen de ti de los que tú hables de ellos. Tú has sido además maestro. Vamos a tener en este espacio quizás a varios de ellos contándonos qué opinan sobre tu trabajo, pero eso lo vas a ver el día que veas este programa, porque yo no te voy a dar el gusto que lo hagas ahora para que te sorprendas. Ok. ¿Cómo es Penbian maestro? Uf, eh, Estricto. yo, yo creo que trato de ser justo. Yo el primer día de clase tengo ya como norma decirle a ellos, miren, yo no paso a nadie, pero yo no quemo a nadie. Y trato de ser justo, más que estricto, justo. Porque ya también son estudiantes universitarios, o sea, el que El no que quiera, quiere estar ahí es porque quiere. claro. Y ahora dando clases online es otra cosa, es otra fragancia. Yo soy de los profesores que le exige que tengan su cámara prendida, porque hablar con una foto es muy deprimente realmente. O sea, uno tener una conferencia con ver todo fotos ahí sin saber si están escuchando a uno, pues yo le exijo a todos que tengan su cámara prendida. Y trato de imitar los grandes profesores que yo tuve. Yo de verdad que he tenido el privilegio de tener profesores, no solamente de música, de todo, profesores muy buenos. Trato de aprender de ellos y de imitarlos. Una de las cosas que yo más aprecio fue de mis primeros profesores de música, que me enseñaron no solamente música, no solamente a solfear, a leer la música, sino a amar la música. Y yo creo que esa es la enseñanza más grande que puedo agradecer a mis profesores de música. Entonces quisiera yo que mis estudiantes puedan decir lo mismo de mí, que algún día Penbian me enseñó a amar la música como se lo merece. Yo creo que el estudiar música es una muestra de amor y respeto hacia ella. Así es. Entonces, como decía un colega mío, si tú amas tanto la música, por lo menos estúdiala. Es lo menos que se merece. Sí, es como darle su justo lugar. Exactamente. Justo lugar. Menos que eso sería como una falta de respeto. Penbian, como arreglista, como compositor, ¿con quiénes disfrutas trabajar más? Por tema de disfrute, ¿no? No de obligación. Que es algo que tú realmente digas, oye, qué chévere que me toca trabajar con esta persona. Mira, sin temor a dudas, mi cliente preferido es Retrojazz. Porque yo soy mi cliente, entonces por eso ha sido mi gran oasis. Porque yo arreglo para mi gusto. A los únicos que yo tengo que complacer son a los 6 compañeros del grupo, que son muy exigentes, pero son músicos. Entonces, yo he hecho mucho trabajo para publicidad y algunos de esos trabajos estoy contentísimo. Pero déjame decirte que en publicidad a veces uno no cobra por el talento, sino por la paciencia. Porque acaba decidiendo gente que no son necesariamente músicos. Entonces, ellos tienen el poder de decisión, uno solo le queda callar y otorgar. A mí me gusta mucho, yo tengo una sociedad con una persona muy talentosa, muy buen amigo a quien realmente le tengo mucho aprecio, que es Frank Seara. Hacemos mucho trabajo juntos, yo he producido sus últimos 2 discos. Y me gusta trabajar mucho con él porque además de que tiene mucho talento, somos muy buenos amigos. Tiene un gran corazón, además, Frank, es un paso. Pero así hay, o sea, yo creo que todo el mundo tiene su... Hay gente que, como te digo, a veces uno tiene que armarse de paciencia, pero con otros, con la mayoría realmente es una experiencia agradable, realmente. Penbian, no puedo dejarte de preguntar esto ya casi para concluir. El negocio de la música me imagino que también ha cambiado. Hace algún tiempo, bueno, yo no soy tan adulta, para no decir otra palabra, pero bueno, uno escuchaba de que las emisoras había que hacer un trabajo de relaciones públicas, que esa persona tenía que ir, en fin. Ahora la cosa en cierta medida se ha democratizado, pero bueno, pero también se mueven otras teclas de las que quizás los que no vivimos de eso no nos enteramos. Sí, ha cambiado demasiado, o sea, el primer cambio fue de disco de pasta a cassette. Sí. El segundo fue de cassette a CD. Mira, espera con esto, que esto es un momento sensible del programa, Penbian.
Porque en todo eso que tú estás diciendo, aquí se establece una línea de tiempo. Entonces, de pasta, o sea, de long play o LP, pasamos a cassette. Cassette, Después, a brin- CD, a CD, después, ya a archivos en computadora. archivo digital. Exactamente, increíble. El primer cambio con el cassette, aunque tú no creas, fue un cambio grande porque la gente pudo empezar a copiar música en su casa. Claro. O sea, fue cuando empezó, o sea, yo era jovencito, y podía coger discos prestados y copiar en cassette. El segundo fue con los CD, pero sobre todo cuando empezaron a hacer los CDs quemables, Claro, que todo el claro. mundo pudo hacer y además los grupos podían hacer su propio CD. Y ahora con el Internet ya es otra cosa de la cual todos estamos aprendiendo. O sea, yo con RetroJazz he tenido que aprender hasta editar videos. Eh, y a manejar redes sociales. Mi hija, que eso es lo que estudia, me llama y me da mis boches. Papi, ¿cómo tú subiste esa foto con ese texto? Cambia el texto. Sí, sí, mi hija, ya voy, cambia el texto. Es otra manera de manejar la industria. O sea, ha Claro. cambiado muchísimo, cambiado muchísimo. También la tecnología, o sea, antes tener un estudio de grabación implicaba una inversión de millones. Ya tú puedes tener un estudio en una laptop y grabar bien en una laptop. Eso es para bien y para mal, porque también hay gente que no tiene criterio grabando, pero ha democratizado mucho todo, en todo el sentido de la palabra. Bien, yo no puedo dejar de preguntarte ya para concluir, porque me gusta que los programas, además de ser un espacio de disfrute, de que nos conozcamos, de que siendo honestos nos acerquemos a lo nuestro, a nuestras raíces, a nuestras creencias, a lo que nos identifica, que también nos sirva para alimentarnos, ¿no? Y para aprender. Evidentemente tú eres una persona muy cercana y envuelta, no como voy a decir, sumergida en el tema musical y puedes darnos algunas aproximaciones sobre quizás temas, exponentes de los que tú tienes en este momento en tu, yo no voy a decir iPod porque ya eso también quedó viejo, ahora resulta que es bueno en el iPhone o en cualquier cosa, en En el Spotify, playlist, en el en el playlist, playlist. gracias. Entonces, más o menos, ¿qué hay en tu playlist? A continuación, yo te voy a decir la mía para darte tiempo de que pienses. Yo he estado chequeando a una chica que se llama Luz, a ver, porque la conseguí por una canción de Simon Grossman, que es un jovencito venezolano que vive en el estado de la Florida, pero él canta esa canción con una joven ecuatoriana, que te voy a decir cómo se llama Luz Pinos. Me parece extraordinaria, tiene un vozarrón, es una chiquitica, no parece que esa voz sale de ese ser humano. ¿Qué es lo que estás escuchando tú ahora? Mira, mis hijos son mis suplidores de música nueva, porque ya uno que se queda escuchando lo mismo. De las cosas que yo escucho tradicionalmente, te puedo decir, eh, en jazz, yo oigo mucho el jazz así de Bill Evans, pianista. A mí me encanta oír pianistas, no sé por qué. Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea son tres de mis ídolos, entre muchos. Eh, en otros tipos de música, música tropical, hemos hablado, a mí me encanta la salsa. Y si tú vas a mi carro, yo tengo una memoria USB, ahí tú vas a encontrar a Luis Enrique, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, los tradicionales. A mí me encantan sobre todo porque son muy bien arreglados, muy bien producidos. Me encanta Ismael Rivera, por ejemplo, en Me salsa. encanta también, sí. Pero sí, sí. Y música dominicana, eh, me gusta mucho Juan Luis Guerra, ¿sabes? Yo estudié en Berkeley, por Juan Luis fue que me insistió, vete a Berkeley. Entonces, Ah, sí. sí, sí, independientemente de la relación de amistad que pueda haber, yo creo que es quizá uno de los artistas más trascendentales que ha tenido la República Dominicana, como letrista, como compositor, como productor, como arreglista incluso. Entonces, siempre hay un espacio para escuchar su música. Me gusta mucho lo que hace Vicente García. Eh, eh, Dominicanos, no puedo mencionar a Patricia Pereira. Si no la has escuchado, búscala en Spotify, porque es para mí una de las mejores voces que ha dado este país.
Y a nivel pop, mi hija tiene un playlist para que yo me haga, no sea ignorante de eso. Y he descubierto cosas muy interesantes. O sea, te puedo mencionar que había un grupito de, ¿cómo le dice? De un band boy de hace mucho, cuando yo era adolescente, que a mí no gustaba para nada. Y de ahí han salido, se llamaba, ay Dios mío, ya me olvidó. Bueno, un grupo inglés, se me olvidó, pero de ahí salió ahora un muchacho que ha hecho unos trabajos recientes muy buenos, se llama Harry Styles. Ok. Muy interesante. Y para ahí en el área pop rock, también yo soy fan empedernido de Sting, de Peter Gabriel. Esos son mis ídolos. Y yo soy fan de retro jazz también. Así que Gracias. me parece que han hecho un trabajo maravilloso. Pendian, el tatuaje que tienes en tu brazo, ¿qué dice? Me acordé del nombre de la banda, es One Direction. La banda, sí, claro. y ahí salió Harry Styles. Esto es mi nombre en chino, sí, Penbian San en chino. Y es verdad que dice Penbian, yo lo comprobé con un chino mío, un primo mío que habla chino. ¿No hablas chino? Y era sobrino. No, lamentablemente no. Lo que pasa es que yo soy hijo de padre chino y madre mitad china, mitad dominicana, que nació y creció aquí. Wow. Entonces ella llegó a hablar chino, pero con nosotros comunicaba en español. Y mi papá trató de enseñar los chinos, pero no, más pudo la vagancia de nosotros que su fuerza de voluntad. ¿De qué provincia de China viene tu familia? Cantón. De Cantón. Un cantonense, sí. ¿Y has tenido la oportunidad de ir a China recientemente? Sí, hace muchos años. Bueno, este año teníamos un viaje en mi familia extendida porque se graduó una sobrina mía que estudió en Shanghai, pero tuvimos que cancelar el viaje por razones obvias y la graduación de ella fue online también. Pero fuimos, sí, hace ya como prácticamente 18 años, algo así, o 20 años creo que hace. Bueno, China ha cambiado mucho. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años. Me impresionó gratamente. Definitivamente sí. Sí, aún hace 20 años ya era impresionante. O sea, ciudades como Shanghai y Beijing son... Increíble. Pero además culturalmente es un viaje tan rico y para mí representó mucho por conocer las raíces de mi papá. Fue muy interesante. ¿Cuál es el recuerdo más vívido que tienes de tu padre? Son tantos. Bueno, ya que hablamos de música, mi papá siempre decía que yo me gradué primero de educación y después de música. Entonces él decía que yo había firmado 2 contratos con la miseria. Primero de educación y después música. Siempre tengo esa anécdota de mi papá. Bueno, yo voy a contradecir a tu padre porque tú has hecho un contrato con la alegría y con el buen espíritu del ser humano. Yo te agradezco enormemente, Penbian, que nos hayas dado esta entrevista. Gracias a ti. Podamos conversar próximamente con vino en mano. ¿Ah? Claro. Anota eso. Anota eso para decir entonces salud. Gracias, amigos. Nos despedimos con música, con música de retro jazz, porque ¿qué más? Bye. Gracias, Penbian. Ay, la noche ronronea, olor a tierra moja, gotitas de chocolate se endulzan en el panal, haciendo